¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión les tenemos un video para hacer pronósticos utilizando los métodos del promedio móvil y de suavizamiento exponencial. Y además veremos la utilización de la desviación absoluta media para definir cuál de los dos métodos, en este caso estos dos que estamos comparando, tiene una mejor forma de pronosticar o pronostica con el menor error. Vamos a empezar primero explicando el caso del promedio móvil. Como saben, el promedio móvil pues lo que hace es utilizar la fórmula que está en la parte superior, perdón, en la parte inferior, es decir, voy a pronosticar el valor de y t más 1. Yo estoy suponiendo que estoy, por ejemplo, posicionado en el periodo 5. Y si estoy posicionado en el periodo 5, bueno, ya tengo tal vez hasta ese momento los datos de los primeros 5 periodos. Y yo quiero pronosticar el periodo 6. Para ello me voy a la fórmula y la fórmula lo que me dice es que calcule el promedio de los K datos anteriores, es decir, voy a calcular el promedio aritmético de los K datos anteriores, en este caso los 5 datos anteriores, y lo que tengo que hacer es posicionarme en la celda en la que quiero hacer el pronóstico y bueno, solicitar que se calcule el promedio, que en este caso yo tengo eh, la versión en inglés de Excel, pues solo le digo que calcule el promedio aritmético de los 5 datos anteriores y esto me hace pronosticar pues el dato número 6, es decir, yo estoy suponiendo que a partir de los 5 datos previos, mi número 6, el caso de que tenga el número 6, pues será 38.52. Si quiero extender, simplemente doy doble clic y bueno, yo pudiera pronosticar hasta el periodo número 20 y en este caso yo estimo que en el periodo número 20 mi promedio o mi promedio 22.32 será la estimación para ese punto. Esta es la forma sencilla de calcular el promedio móvil. Eh, en el caso de este método, yo puedo utilizar a partir de dos, es decir, por ejemplo, puedo decir, yo quiero calcular el promedio de los dos datos anteriores y entonces en el número 3 calcular el promedio de los dos datos anteriores, es decir, esto sería calcular el promedio de los números uno y 2 y después solo correr la fórmula para tener el mismo caso, es decir, el pronóstico. Como ustedes ven, de tener 28, ahora tengo 21.5 pronosticado a partir de el promedio móvil de dos datos anteriores. Es decir, dependiendo del índice de nerviosismo que queramos tener en nuestro pronóstico, pues es la cantidad de elementos previos que yo voy a utilizar para calcular el valor de y t más 1, es decir, el valor del siguiente periodo que quiero pronosticar. Y siguiente periodo se refiere al periodo inmediato posterior al que estoy en este momento. Supongamos que queremos pronosticar, qué sé yo, una tasa de interés. Si yo estoy, por ejemplo, en la semana número 10 y quiero pronosticar cuál será la tasa de interés en el número 11, bueno, entonces eh, voy a tomar los 10 datos anteriores si es que quiero hacer mi promedio móvil con K igual a 10 para pronosticar el periodo número 11. Si quiero utilizar 5, bueno, pronosticaré las 6 con los primeros 5, las 7 con los segundos 5 datos, es decir, del 2 al 6, etcétera, para llegar al periodo número 11 y pronosticar ese dato con los K datos anteriores. Muy bien, esto es en general cómo se hace el pronóstico a partir del promedio móvil.
El otro método que tenemos es el suavizamiento exponencial y en el suavizamiento exponencial tenemos esta fórmula en la parte superior. Lo que necesito es pues pronosticar exactamente la misma necesidad. Tengo la necesidad de pronosticar mis periodos posteriores. A este método se le agrega una variable que se le llama alfa y alfa varía entre 0 y 1. Estos son los datos que puede tomar alfa. Entonces yo voy a manipular el valor de alfa de acuerdo a qué tan certero quiero ser y qué tan acertado o qué tan lejos puedo yo aceptar un margen de error en mi pronóstico. Para ello entonces voy a pronosticar el primer periodo pues no tengo yo datos anteriores, entonces voy a utilizar exactamente el mismo dato que tengo en el periodo 1. Pero a partir del periodo 2 yo puedo ya utilizar la fórmula de suavizamiento exponencial para pronosticar ese segundo periodo. Para hacerlo, bueno, aquí la fórmula me dice que tome el valor pronosticado, es decir, el valor pronosticado que es en el periodo anterior. Eh, si vemos aquí, yo estoy YT más 1, entonces yo debo utilizar YT, los datos que tengo en el periodo T. Entonces, mi valor pronosticado es justamente la celda de 42.66 más el valor de alfa. Alfa lo tengo aquí como punto 1 y para fines prácticos yo voy a correr la fórmula, entonces voy a fijar esa celda para multiplicar, perdón, esto es más el valor de alfa que va a quedar fijo y lo voy a multiplicar por la diferencia de el valor real menos el valor pronosticado, es decir, el valor real en el periodo T fue esta celda menos el valor pronosticado en ese mismo periodo que es esta otra celda. Ya tengo mi fórmula lista, cierro el paréntesis y entonces pronostico mi periodo 2 a partir del suavizamiento exponencial. Y ya con esto puedo correr mi fórmula y entonces tener el pronóstico hacia adelante. Si ustedes ven, esta forma de pronosticar depende del valor de alfa. Es decir, si yo muevo el valor de alfa, tendré diferentes datos de pronóstico. Lo podemos ver aquí. Si yo modifico el valor de alfa a punto 2, el periodo número 20, que estaba en 28, ahora está en 24.2. Si me voy a punto 3, pues es 22.7, etcétera. ¿Sí? Si ustedes ven, cada vez que modifico el valor de alfa, el pronóstico de mi periodo 20, que es el que estoy estimando al final, que no conozco aún, pues se modifica de acuerdo a este valor. Entonces, el valor de alfa importa. ¿Cuál es el valor óptimo para alfa? Pues el que me da el error más pequeño. De ahí entonces la importancia de encontrar o de calcular el error. Y para ello, pues utilizamos una fórmula que es la desviación absoluta media, que es una de las diferentes formas de calcular los errores. Vamos a calcular, la fórmula me dice que calcule el valor absoluto de el valor pronosticado menos el valor real para cada periodo y luego al final lo divida entre el número de datos. Es decir, lo que voy a hacer es que voy a calcular el promedio de los valores, de las desviaciones o de los valores absolutos. No me interesa el signo, sino la magnitud. Entonces, lo único que hacemos aquí es que pedimos a Excel que nos calcule el valor absoluto de el dato real menos el dato pronosticado. Y ahí tengo la desviación. Voy a calcular hasta el periodo 20. Lo mismo puedo hacer en el caso del método de suavizamiento exponencial, es decir, voy a hacer una diferencia absoluta entre el valor real menos el valor pronosticado. Y ahora voy a tener esta diferencia. Ok, aquí no tengo dato, entonces
Este no existe. Muy bien. Ahora me dice que calcule el promedio. Bueno, pues voy a calcular el promedio y voy a poner aquí en un renglón final. Esto es la desviación absoluta media y la desviación absoluta media pues es el promedio de todas las desviaciones que tengo. Perdón, estoy en otra celda. Y en el caso de la suavización exponencial, pues voy a tener esto que tengo aquí. Entonces, vean lo siguiente, si yo modifico el valor de alfa, la desviación promedio o la desviación absoluta, perdón, el error, se modifica. Entonces, si yo tengo valores de alfa muy pequeños, tengo errores muy grandes. En este caso, estoy hablando solo para este caso. Para cada uno de los casos hay que validarlo. Entonces, si yo me voy hacia datos de alfa más altos, pues tengo en algún momento, si ustedes ven, tengo un 274, 275, 274 en punto 7, 277 en punto 8. Entonces, hay un punto de inflexión, es decir, hay un punto mínimo. ¿Y cuál es ese valor mínimo que nos da el valor de mínimo de alfa para tener el error más pequeño? Pues ese lo encontramos utilizando una herramienta de Excel que se llama Solver y lo encuentran en la pestaña de datos y luego vamos a Solver. Y en Solver aquí tengo ya validadas las diferentes parámetros. Vamos a modificar el valor de alfa, es decir, este dato tenemos que modificarlo. Y lo vamos a hacer cambiando, perdón, la variable. Lo que tenemos que hacer es que vamos a, perdón, modificar este dato que es el error y lo vamos a hacer encontrando el valor de alfa más pequeño. Este valor de alfa está sometido a dos restricciones. Alfa tiene que ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 1 y estas restricciones están aquí. Entonces, ya que tengo definidas las variables, simplemente doy aceptar y tengo la respuesta de que hay ya una solución encontrada por Excel. Digo que está bien y aquí tengo el valor exacto, es decir, es 0.6555. Déjenme modificar tanto el tamaño de letra como la cantidad de datos. Ok, esta es el valor de alfa para tener el error mínimo y el error mínimo fue 2.72. Entonces, con estos dos datos yo puedo decir que para mi caso particular que estoy trabajando, la metodología del suavizamiento exponencial me da un error mínimo de 2.72 cuando alfa vale 0.655 y en el caso del promedio móvil yo tengo un error de 4.08 cuando el promedio móvil que utilizo es de 2, k igual a 2. Entonces puedo ya comparar ambos métodos y decidirme por cuál de los dos es el que mejor se ajusta a mi necesidad particular. Muy bien, pues espero que les haya servido este método y cualquier duda que tengan, les estoy a sus órdenes. Pueden dejar los comentarios en la parte inferior de este video. Gracias nuevamente, saludos, que estén muy bien. Hasta luego.